Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí de nuevo. Si hay algún nuevo por ahí también, gracias por darse la oportunidad de estar aquí con nosotros. Esto es Back to Business, como siempre. Ustedes saben, nos vemos los miércoles a las 6 p.m. para hablar de temas relacionados con el marketing. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante, súper ad hoc al contexto actual, el cual es sobre el negocio del entretenimiento. Y ahora la pregunta que les voy a hacer a ustedes, pregunta retórica o también por el chat, si quieren, ustedes que están viendo. Y bueno, les voy a presentar a los expertos. Está Moisés Cielac, estratega digital de la campaña presidencial de Barack Obama. Álvaro Pastor, experto en brand strategy y autor del bestseller Eat or Be Eaten. Hola, ¿qué Y tal? por último, pero no menos importante, Nicola Oregui, consultor y capacitador internacional, experto en lateral marketing. Buenas tardes. Y bueno, les pedimos de favor que dejen sus preguntas en el chat. Cualquier tema, ustedes pueden platicarlo. Y bueno, quiero que sepan que a partir del siguiente programa va a cambiar un poquito la dinámica, porque si tienen preguntas, vamos a abrir el micrófono brevemente para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿vale? Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Están listos, queridos expertos? Listos. Venga, Súper bien. Bueno, Moisés, esta va para ti. Cuéntanos, ¿cómo se han modificado los hábitos de consumo de entretenimiento a raíz de la pandemia? muchas gracias por la pregunta. Entiendo que la primera pregunta siempre es la más difícil. En este caso no es así, en este caso es la muy difícil. La verdad es que esto es más o menos como hablar de la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Es que no hay muchos datos realmente todavía de cómo ha estado pasando esto. Del 16 de febrero al 18 de marzo aproximadamente, en España por lo menos, ya había 300,000 menciones en Twitter sobre el tema y la mayor parte de las personas decían que lo habían visto en la televisión. Y yo me pregunto, ¿qué caramba nos hace una persona viendo en la televisión un anuncio sobre algo que tiene que ver con el coronavirus? Y yo me pregunto, ¿por qué en la televisión? Porque es el único medio que teníamos en ese momento para enterarnos. Pues no, fíjense que no. En México hay un montón de estudios al respecto y asombrosamente me topé con varios artículos de colegas. Por ejemplo, Neo publica en 21 de septiembre del 2020, la editora de Neo, en su estudio de medios y dispositivos nos dice que cada vez hay más consumo de medios durante la pandemia y que básicamente la mayor parte de ellos tienen que ver con entretenimiento. A menos de que tengan otros datos, pues yo le creo más a la editora de Neo que al estudio de España, porque si bien es cierto, yo sí creo que en México el entretenimiento ha cambiado radicalmente. Los mexicanos somos bien cinéfilos. Las salas de cine siempre están llenas, la gente comiendo palomitas. Yo creo que en entretenimiento sí hay grandes cambios. Miren, sigo citando, por ejemplo, a Mayra, la editora de Neo. Los hábitos de consumo han cambiado considerablemente. El porcentaje de penetración de Internet ya es de 70%. ¿Qué significa? Que la gente en reclusión está consumiendo más entretenimiento en Internet. Sin embargo, yo me pongo a pensar, pues sí, pero ahora con la demanda brutal de Wi-Fi en las casas, porque ahora los niños están todo el día metidos tomando clases en Wi-Fi y papá y mamá trabajan desde casa en el Wi-Fi, yo no sé si el Wi-Fi va a aguantar. Y entonces, resumo, yo sí creo que los hábitos de consumo, entretenimiento, durante la pandemia han cambiado radicalmente. Conozco un amigo que visitó un autocinema ahí por los rumbos de Santa Fe, ¿no? En un sótano que normalmente es estacionamiento. Dijo que la gente iba con su coche al autocinema en el parking. Yo me pregunto, ¿qué no nos dijeron que no estuviéramos aglomerados y no estuviéramos amontonados? O sea, que no es suficiente con lo que ofrecen los medios de comunicación televisivos de los grandes grupos, el grandototote, el grande y los chavitos que andan por ahí. ¿Que no ponen suficiente entretenimiento en televisión y en radio? Yo creo que sí. Yo creo que la radio ha crecido muchísimo y voy a citar el estudio de consumo. Fíjense cómo
Interesante. Hay un estudio de consumo y radio en contingencia que dicen que el incremento de audiencia durante la pandemia ha sido de 14%, pero que sin embargo en las últimas 4 semanas ha bajado a 9%. Yo me pongo a pensar, ¿realmente hemos escuchado menos radio? Pues si el consumo de entretenimiento en radio dependía de nuestro tiempo en el coche, pues por supuesto que sí, porque el tiempo en coche ha bajado radicalmente. Yo he descubierto en lo personal que mi coche, curiosamente, antes me daba un tanque por semana y ahora me consume un tanque cada 3 meses. ¿Será que cambié de coche? No, señores, no cambié de coche, simple sencillamente ya no salgo a la calle. Entonces, el consumo de medios y de entretenimiento ha cambiado radicalmente. Y según el estudio de la editora en jefe de Neo, no me dejará mentir, porque por aquí anda la mejor. Por supuesto que ha cambiado el formato de consumo en medios. Y entretenimiento es lo que más nos entretiene, lo que más nos divierte. Pero si entretenimiento son noticias, lo que más ha leído la gente son noticias. Más que nunca antes. Nunca antes se había visto en México tanto interés por las noticias. Tanto es así que los anuncios publicitarios en medios que más han crecido de marcas han sido noticieros, no en telenovelas. Y pregúntense a los grandes grupos, no quiero decir marcas porque se enoja Televisa y se enoja el señor Salinas, pero pues, es lo que ha crecido durante los noticieros. Lo siento por las marcas. Rest my case. No sé qué opinan mis amigos, colegas. Digo, básicamente lo que nos está dictando lo que consumimos como entretenimiento, pues es básicamente el que estamos encerrados. Así, generalizando y a grandísimos rasgos, digamos que como pasamos nuestro tiempo de ocio, pasó de ser en interacción social, es decir, pues saliendo, tú me digas, ¿no? A tomar un cafecito, a comer, charlar, lo que sea, pero dejamos la interacción social fue desplazada por el consumo de contenidos y ahora sí que bajo el rubro de contenidos cabe absolutamente todo. Pero aquí lo que es interesante es que en términos generales es consumo individual. ¿Y a qué me refiero por contenidos? Desde lo obvio, ¿no? Estamos viendo mucho más, los que vean tele, estamos viendo más series, curiosamente estamos leyendo más, pero en términos generales, es decir, la interacción social está siendo desplazada, o más bien no desplazada, reemplazada, como pues, no podemos, por el consumo de contenidos. E inclusive, lo que es interesante es que estamos consumiendo contenidos de la misma naturaleza de la que los consumíamos anteriormente. Es decir, no es que estemos explorando nuevos géneros, ni nuevos canales, ni nuevos medios. Lo que sí está sucediendo es que aquello que consumíamos anteriormente lo estamos haciendo con mayor frecuencia y mayor intensidad. Es decir, si antes te zumbabas, no sé, 3 horas a la semana frente a la pantalla para chutarte una serie, ahora resulta que esas 3 horas te las pasas en un día y así para cada uno de los diferentes contenidos que estés consumiendo. ¿Cómo la ven ustedes? Yo creo que se han acelerado unas cuantas tendencias que ya se estaban dando. El entretenimiento se estaba volviendo on demand desde antes de la pandemia. Las personas se habían enamorado de Netflix desde antes de la pandemia. Las personas se habían enamorado de Prime Video desde antes de la pandemia. Lo que el COVID vino a hacer fue que una tendencia que ya era marcada, simple y sencillamente se acelerara. Netflix crecía de usuarios de manera rápida. Gracias a la pandemia creció de manera aún más rápida, al punto que se ha vuelto una forma de entretenimiento que hoy abarca prácticamente todos los países del mundo, con la notable excepción de China, Siria y Corea del Norte. Entonces es normal, pasando más tiempo encerrado, hemos sustituido la actividad de socialización primaria, que es parte de la naturaleza humana, con el entretenimiento digital. Yo creo que cuando todo esto se acabe, se mejore, se componga o quizás usemos la palabra que veamos, regresaremos a ver actividades normales en buena parte de las personas, porque el hombre por naturaleza es un animal social, no estamos hechos para pasar las 24 horas del día frente a la computadora, no es parte de nuestra naturaleza humana.
Pues no es parte de la naturaleza, pero pues qué bien nos sale, ¿no? Qué bien nos sale. Mira, Bueno, no sale tan bien, porque si saliera tan bien, no habría un boom de psiquiatras y psicólogos que están haciendo su agosto en esta temporada, ¿no? Es más, mira, ahí te va pobrecitos, ahí les va una observación aventurada, pero yo creo que si nosotros hubiéramos lanzado este programa en otra época, yo creo que a la tercera semana habríamos salido del aire, ¿eh? Esa es la neta. O sea, ¿a dónde voy con esto? Que finalmente todos estamos de alguna manera necesitados o deseosos o interesados en, en consumir contenidos, más contenidos. Es más, y ya me estoy contradiciendo porque hace un momento dije, no, pues estamos consumiendo lo mismo. Pues no, ya vi que no. Estamos consumiendo también cosas diferentes, ¿sí? A ver, esta discusión la tenemos cada miércoles y me encanta. No creo que vaya a acabar nunca. Yo estoy de acuerdo, Nicola, que el hombre nació para tener roce social, pero yo encuentro muchas generaciones en mis aulas que gozan el Zoom, ¿no? Lo encuentran como una forma de tener roce social y están descubriendo gente que de otra manera no hubieran conocido nunca. A lo mejor eso es una cosa que muchas personas están buscando. Hoy en la mañana me aventé un evento con 400 personas que de otra manera no hubiera conocido nunca, estoy seguro. O sea, 400 personas de 7 países. Claro, vamos a decir que dentro de hace 3 años también era posible. Sí, hace 3 años también había Zoom, pero nadie tenía esa necesidad de conectarse por Zoom. Y ahora es una necesidad pavorosa. Entonces, yo no creo que la nueva normalidad sea una nueva normalidad, así que se va a morir cuando haya vacunas y la fregada. Yo creo que se nos va a quedar muchas de estas costumbres, porque en países que les llaman, ¿no?, muy civilizados, como en Finlandia, esto es bien común. La gente va al parque y todo, pero también está conectada. Es más, en Finlandia, con haber nacido finlandés, por ser ciudadano, tienes como un derecho de la Constitución tener Wi-Fi. Entonces ahí hay Wi-Fi para todos, porque es un derecho, el gobierno lo paga, de tus enormes impuestos que pagas. Entonces me pregunto yo, en Estados Unidos, donde la mayor parte de las personas que todavía tienen empleo están conectadas desde casa, si ahora que los regresen a la calle, dentro de un año y medio, no sé cuánto, depende del laboratorio, el que engañe más o engañe menos, van a estar en la calle ya de regreso, pues ¿qué van a hacer? ¿Van a estar en la calle? No creo. A mí me gusta mucho esto de que mi coche me dure un tanque 3 meses, me está gustando. Me está gustando no gastar tanta gasolina y contaminar. Me está gustando. Pues habrá industrias que sean así. Y además veo mucho más Netflix que antes. Y Blim. Y Cinepolis Click para que nadie no se enoje en mis marcas. De todo. ¿Cuál es el otro que hay por ahí? Hay varios, ¿no? Por ahí hay Yep. varios. Hulu, ¿no? Hay Ándale. muchas, hay muchas. Prime Video, Prime Video, Amazon Disney Prime. Plus, Manzanita Plus, porque no es Apple Video ni Apple Plus, sino es Manzanita Plus, ¿no? Sí. Cookie Food. Creo que también hay un programa que se llama Cookie Food. En fin. Ok. Muy bien. Amazon Prime, como bien dice Daniel, gracias. Así es, así Amazon es. Prime, ya. Y igual Disney Plus, exacto, Disney Plus. Muy, muy bien. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Álvaro, esto es para ti. Cuéntanos cuáles son las diferencias entre las plataformas desde el punto de vista estratégico. Es buenísima pregunta. La diferencia entre las diferentes plataformas es ninguna. No es que es fuera de broma, esa es la neta. O sea, me pasé estos 2 días comparando primero a nivel de estrategia, o sea, de la estrategia que declaran en sus respectivos reportes anuales las plataformas que acabo de mencionar. A nivel estratégico no hay ninguna diferencia. Y eso además vale un poco gorro, pero también desde la perspectiva del consumidor, esto es muy interesante, son idénticas. Sucede con las, a ver, ¿a dónde voy? Sucede con las plataformas lo que sucedía con los canales de televisión en sus inicios, que básicamente todos eran iguales y todos transmitían de lo mismo, ¿no? Es decir, tenían, bueno, a la fecha así sucede en los canales abiertos de México, ¿no? Que es en la mañana hay noticieros, luego hay programas de revistas, luego ¿no? Es decir, de chile, de dulce y de manteca. Y la evolución natural fue hacia la especialización o la segmentación que se dio con el surgimiento de la tele por cable. Hoy
las plataformas, los Netflixes y tal, están justo en esa etapa, ¿no? Que es, te dan de todo. Y aquí el problema es el siguiente. Lo que rige no es la plataforma, sino el contenido específico. A ver, voy a buscar un ejemplo en otro ámbito, en el cine, ¿no? Salvo con la excepción de Disney, no existe una especialización a nivel ni de temática, ni tampoco de punto de vista en ninguno de los estudios que producen películas. Es decir, no es que tú digas, claro, 20th Century Fox, que ya no se llama así, ahora se llama Century Fox, solamente hace películas de acción, ¿no? O no sé, Columbia Pictures o TriStar Pictures, nada más hacen comedia romántica o hacen, ¿sí me cachan? Y ¿cuál es ahí el problema? Que cada vez que lanzas un producto, cada vez que lanzas una película, es un volado, ¿no? Y ahora sí que el estudio que produce la película no influye en lo absoluto tu decisión como moviegoer. Sucede exactamente lo mismo en las plataformas, es decir, una serie que hayan visto que les haya encantado, ¿no? Yo te puedo decir 2 o 3. House of Cards, 24, ¿cómo se llama la que está viendo todo el mundo ahora de la chava que juega ajedrez? The Bueno, Queen's esa. Gambit. Queen's Gambit. Ándale, bueno, esa. ¿En qué plataforma le estás viendo? Igual y vas a decir seguramente que Netflix, porque en general la plataforma a la que acudes es Netflix, pero no puedes decirlo a ciencia cierta porque a Netflix no lo define un tipo de contenido determinado. Lo mismo le sucede a Prime Video, o a la plataforma de Amazon. Lo mismo le sucede a Hulu, lo mismo le sucede para los que les guste bajar las cosas de forma pirata, Cuevana, ¿no? Quizás en ese contexto, los únicos que sí empezaban a diferenciar sus contenidos eran las cableras, ¿no? Los canales de cable. Y entonces tú ya sabías cuando surgió HBO en el Pleistoceno, así comercialmente ya de manera más importante, al principio de los 80s, ¿no? Lo que distinguía a HBO es que como era de los primeros en cable y la audiencia era ahora sí que limitada y controlada y tal, eran los que ofrecían contenido como que más arriesgado, ¿no? O sea, así como en la tele abierta no podías decir palabrotas, en HBO sí se permitía y había sexo y drogas y rock and roll y todo el rollo. Pero eso no sucede actualmente en las compañías, en las plataformas de streaming. Y no sucede porque todavía no lo necesitan, o sea, porque todavía la competencia no les obliga a eso. Es decir, por más de que digamos que Netflix es enorme, checando hoy los números, resulta que Netflix tiene, de entrada vas a decir, wow, está cañón, 195 millones de suscriptores. Dices, oye, son un chorro, en 190 países. Pero si tú de repente calculas que alrededor del mundo, jodido, debe haber 1.5 billones de telehogares, los 195 millones apenas si representan que es el 11, 12%, es decir, el líder apenas tiene el 12% de todo el pie. ¿A dónde voy? Que falta un buen para que el mercado obligue a los diferentes players a que se distingan o tal cual tengan un tipo de contenido diferenciado al de sus, Claro. exacto, al de los demás. Hoy se pueden dar el lujo de manejarse de una manera inadecuada y aún hacen lana. Nada más, o sea, ¿cuánta lana hace? Nuestros amigos de Netflix el año pasado, en números alegres, vendieron 21 mil millones de dólares. O sea, no es poca lana, pero desde el punto de vista estratégico les falta un chorro y son el líder. Y les falta un chorro porque no han necesitado diferenciarse de su competencia. Entonces, súper long story short, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes plataformas de streaming hoy día? Ninguna. Yo creo que hay un
poco de diferencia en la manera en que manejan los derechos, ¿no? Cuando alguien quiere ver una teleserie que fue muy exitosa, digamos, en Televisa, se pelean estos cuates con Netflix como si fueran realmente más grandes que ellos. Y les quitan todos los derechos. Entonces, si quieres ver algún refrito de algún programa que surgió en manos de Televisa, lo tienes que ver en Blim a fuerza. Entonces, eso diferencia un poco los canales, supongo yo, ¿no? Pero tiene razón, yo creo que en formato es la misma cosa, nomás un poco más revolcada. A mí, con excepción de algunas plataformas que realmente la calidad, híjole, no me deja de gustar realmente muy poquito. Yo creo que sí son muy parecidas. Ahora, la forma de monetizar también es muy interesante. En algunas plataformas, sobre todo las que son para deportes, híjole, cada tres patadas del balón sale un comercial, ¿no? Entonces, pues sí son gratis, ¿verdad? Son muy gratis, pero la forma de visualizar es muy complicada. Que es lo mismo que pasa cuando ves en vivo el canal de las estrellas. Si no tienes una suscripción pagada con Canal de las Estrellas mediante algún proveedor de televisión en tu casa, pues no puedes verlo. Antes sí se podía, pero hace un par de meses dijeron, pues ya no. ¿Por qué? Por la falta de publicidad, ¿no? La falta de anuncios, que es lo que sostiene el Oye, pero, entretenimiento. ¿sabes? Perdón, ¿sabes lo que es Cualquier- interesante? Hablando del canal de las estrellas y su incursión, si así se dice, en el mundo del streaming, que ellos solitos se están, como dicen los gringos, dando un balazo en el pie. Chécate, ¿de qué vive Televisa? Pues de los anunciantes. ¿Y qué es lo que pagan los anunciantes? Audiencia, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, la audiencia de Televisa y de los demás, bueno, de los demás, como si hubiera tantos en este país, ¿no? Wow, bueno, y de los otros, se ha visto erosionada porque la audiencia está migrando a las plataformas, ¿no? A Netflix, bla, bla, bla. Bueno, y en ese contexto, Televisa dice, oh, me están quitando audiencia, entonces yo voy a hacer mi propia plataforma de streaming. ¿Y hacen cómo se llama esto? Blim. Blimba. Blim, gracias, hacen Blim. Sin darse cuenta que Blim, al igual que Netflix, contribuye a la erosión de la audiencia. Entonces, si de repente, es una, iba a decir una palabrota, pero esto es un error estratégico de dimensiones garrafales, porque cada vez más, es decir, cada vez la audiencia de Televisa es más pequeñita debido a Netflix, pero también debido a ellos mismos. Y entonces ellos solitos le están quitando valor al producto que venden, y el producto que venden son los ojitos de su audiencia que le venden a Unilever, a Procter y a Pepsi. Y Sí, luego se preguntan que por qué se están cargando los Cuatro Fantásticos a Televisa, pues ahí está, Enter Exhibit Day, ¿no? ¿No creen que hay una diferencia significativa de contenido entre Prime Video, Amazon, Disney, tal que pueda justificar una propuesta? Actualmente el único que tiene diferente es Disney, y ojo y cuidado, porque eh, eh, es diferente porque ellos tienen sus propios contenidos. Más bien, ahí fue al revés, ellos dijeron, híjole, tenemos muchos contenidos, establezcamos una plataforma. Los otros dijeron, tenemos una plataforma, ups, hay que desarrollar contenidos. Pero inclusive Disney, en este contexto, en su plataforma, no solamente te está aventando contenidos contenidos infantiles, slash para gente joven, pero también tienen el estudio que acaban de comprar, que acabo de mencionar, Century Fox, ¿no? Ahí sí, tal cual. O Century Studios, no sé cómo se llama. Century Studio. Y eso, el tipo de contenido que produce ese estudio es diferente al que producen con Pixar, ¿no? Con tal cual, con Disney Studios, tal cual. Y ahí sí, desde el punto de vista de diferenciación, es un metidón de pata que estos contenidos para adultos, digo, para adultos en estricto sentido, no de para adultos que sean porno, no, o sea, para adultos, lo trepen en la misma plataforma y bajo la misma marca de, del streaming de Disney. Y Pero entonces, pero, aquí hay un punto distintivo. Platiqué para tratar de documentarme un poquito y haciendo un poco la tarea, los deberes, como dicen en España.
Hablé con el ex director de marketing de Blim, buen amigo Mario, y le pregunté, Mario, en tu paso por Blim en su momento, ¿por qué estos señores, cuando un actor no les cae bien o se pelean con él, lo despachan y luego se lo lleva a Azteca? ¿Qué pasa después de eso? Dice, pues lo que más puede pasar, si se va porque está enojado, porque no le dan un papel primordial, ya sea en un casting, en un Chrome, como conductor, como actor, como cantante, no sé, se va a otro lugar con un puesto mejor y ahí crece, pero ¿crece qué, güey? Si la audiencia es mucho menor, pues crece porque luego le dan un puesto directivo, administrativo y demás y acaba como Yayo de la Torre, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, lo que está pasando, mira que la audiencia está mandando unas preguntas bellísimas, yo pido mano, están buenísimas. Yo creo que la distinción entre las plataformas depende del dueño y sí hay algunas exclusividades interesantes, como son los medios deportivos propietarios. Ahora que no hay audiencia en las gradas, los gringos están haciendo una fortuna con la publicidad, con los Pero, partidos sin audiencia en gradas, ¿no? pero es muy buen ejemplo el que tú pones de las televisoras de deportes, porque tampoco ellos han sabido diferenciarse. Es decir, tal cual, tú sintonizas un partido de fútbol de la Liga Española el fin de semana, pum, que eso te lo transmite quién sabe quién, no sabemos quién lo La RAI, transmite, yo que sé, la RAI, yo que pon sé. tú. Y después sintonizas 2 días después la transmisión de la Champions League que te la trae ESPN y son idénticas. Y ves Bueno, un sí. partido de fútbol transmitido por NBC o por CBS y es la misma, o por ESPN, y son idénticos. Y entonces, ahí el problema es que tú como audiencia no buscas a la cadena televisora. Tú acudes al, al partido que te interesa. Durante 15 minutos y ni uno más, TV Azteca lo hizo bien. 15 minutos y nada más. Y lo hizo bien porque las telenovelas que producían y que ellos transmitían, sí eran diferentes a las que producía y transmitía Televisa. Dice que eran telenovelas, y esto es el mejor ejemplo de un oxímoron, eran telenovelas inteligentes, ¿no? O sea, como que con profundidad, con onda, con temas atrevidos y tal. Aprendizaje. Y obviamente quien le metió mano, pero durante esos 15 minutos, efectivamente, sí eran diferentes los contenidos de telenovelas de Azteca que de Televisa. Y entonces tú, sin saber de qué se trataba, no sé, Amor en Custodia, que era de TV Azteca, pues lo sintonizas porque anticipabas que iba a responder a la onda, a la temática y a los valores de producción que durante 15 minutos se apropió Azteca. Y después abandonó la fórmula y ya son exactamente igual de malas. Pasa lo mismo en las que transmiten deportes y para efectos de la charla de hoy, pasa lo mismo con las diferentes plataformas de streaming. Comunque hay que ¿Sabes? responder porque nacieron las diferentes plataformas de streaming. En el caso, por ejemplo, de Amazon, Prime Video nació como un servicio dirigido a los suscriptores de Amazon Prime. Amazon necesitaba justificar porque cobraba X dólares más y trataba de hacer que este cobro de X dólares más fuera lo más normal posible, lo más habitual posible, y así empezó a regalar la plataforma de streaming a los suscriptores de Amazon Prime. Uh-huh. Sí, tal cual. Mismo que Netflix nació como un proveedor de contenido. Pero para efectos del viewer es la misma burra. O sea, independientemente de la génesis, cuando yo busco una película aquí y no encuentro algo que me gusta, la busco allá y sin, no, pero es decir, no es que yo diga, no, aquí nada más son de acción, o aquí son de espías, o aquí es novela romántica, no, todos tienen de todo y son intercambiables. Ese es el problema. Y va a ser un problema porque en 2 minutos, actualmente tú tienes que pagar una suscripción por Netflix. El costo promedio de la suscripción en el mundo son $11. En América Latina son 8. Pero falta muy poquito para que la gente de repente diga, híjole, no, ya tenemos 2 plataformas, ¿con cuál de las dos
nos quedamos, porque nada más vamos a pagar una. Y ahí es donde realmente van a tener que empezar a hacer su chamba de diferenciación y también decidir a qué segmento quieren apelar y cuál es el tipo de contenido que deben ofrecer para ser relevantes a esa audiencia. Pero a ver, voy a traicionar a la con y voy a ser un poquito más prolífero en lo que voy a decir, ¿ok? Estamos discutiendo sobre cuál carretera es mejor, si la autopista del periférico o los puentes o yo qué sé, o el periférico de Oriente. Para tomar la decisión de cuál coche me compro, no creo que yo tenga que pensar primero en qué autopista me voy a subir. Estamos discutiendo un poco sobre las plataformas y cómo se diferencian, cuando en realidad me parece que el contenido, ¿no? El contenido, que es el coche, a lo mejor, es lo que el usuario va a seleccionar y va a decir, "Ah, pues aquí no la puedo ver, pero aquí sí, pero aquí no, pero aquí sí". Y la otra cosa interesante es la labor de la agencia distribuidora de coches. Tú llegas con la idea de comprarte un coche así y sales con uno así. ¿Por qué? Porque el vendedor hizo su chamba. A lo que voy es, ya aterrizando la metáfora del tamaño del demonio que me acabo de aventar, ¿sí? Es probablemente lo que le falta a estas plataformas, a estas empresas, es descubrir un medio diferente de entretener. Miren, yo tengo un cliente que muy pronto nos va a dar una gran sorpresa, que lo que está proponiendo es que la televisión tenga marcadores y que el usuario con un aparato de realidad aumentada pueda ver marcadores y se le salga la tele de la pantalla. Eso va a ser un hitazo, así, ¡pum! Ahí sí solamente hay un proveedor en México que lo puede hacer. Entonces, ahí sí la plataforma va a ser distintiva. El primero que le compre la idea a mi compadre de poder marcadores de realidad aumentada, se va a hinchar de plata. ¿Por qué? Porque entonces la marca no nada más va a anunciar un jabón o una cremita, sino va a anunciar hasta el uso del jabón. Se va a salir la modelo en la pantalla. Eso va a ser fantasmagórico. Entonces yo creo que lo que le hace falta a la plataforma no nada más es diferenciarse por su formato, sino además por la forma de atraer clientes. I read Pero, my case for the discussion. pero fíjate, a pesar de que la idea suena atractiva, eh, no creo que constituya una ventaja estratégica. Es decir, es un gimmick, ¿no? Es un truco que en el corto plazo va a ser un hitazo y va a ayudar a que se distinga una plataforma de la otra, pero en 2 minutos el otro la va a diferenciar, digo, perdona, la va a copiar. Es tanto como haber, haber dicho que en los 50 la ventaja estratégica de una televisora sobre otra es que transmitía a color, ¿no? Y sí, efectivamente, en el corto plazo, wow, era la única que transmitía a color, pero en 15 minutos el otro pues, tuvo acceso a la tecnología, los empató y volvemos así que al square one, yo creo, ¿eh? Pero para cuando el empate ya le metió un zarpazo, el que llegó primero, pues ya lleva una ventaja. Totalmente de acuerdo, pero es un truco, es un gimmick y es un recurso copiable. O sea, y por eso no me parece que fuera un recurso estratégico. Lo que yo estoy postulando es que esta diferenciación fuera a nivel de temática. O sea, ¿qué es lo que hace diferente a CNN de ESPN? CNN son noticias, ESPN son deportes y así. Entonces, siguiendo esa analogía, pues entonces que Netflix por decir, especializara en un tipo de contenido. Y esto se puede lograr padrísimo, inclusive hacia el interior de la plataforma. Es decir, tú tienes una cosa que se llama Netflix y Netflix es entretenimiento para toda la familia. Y luego hacia el interior de Netflix tienes Netflix, te vas inventando submarcas, pero dentro de esas submarcas ya sabes cuál es el tipo de contenido que vas a encontrar. Y entonces sí, ya eres diferente a las otras plataformas y por eso te va a ser más atractivo el suscribirte a esta y no a la otra. Hoy no, hoy es exactamente lo mismo, a nivel de contenido. O sea, eh, habrá series que te gustan más o que te gustan menos, pero desde la perspectiva de temas a tratar, ángulo desde el cual los temas son tratados y valores de producción, estamos a mano. Eso es me parece lo interesante. Además, lo interesante
me parece que es interesante que suceda en una industria tan de vanguardia y que sea un problema que ni siquiera el líder de esa industria nueva se haya tomado el tiempo en abordar. Esa es la neta. O sea, si tú me dijeras, ahora sí que nuestros amigos de Blim aquí, del Valle de México, no se les haya ocurrido hacer eso, pues te la compro. Pero cuando de repente dices, oye, neta a Netflix, con 195 millones de usuarios y con facturación de 21 mil millones de dólares anuales, ¿no les ha pasado por acá? Bueno, inclusive que no se le haya ocurrido esto a nuestros amigos de Amazon, o sea, los de Prime Video, cuando de repente dices, híjole, ¿sabes cuánto? Es más, si unos venden 20 mil millones, hoy estaba checando, la facturación de Amazon completito son 100 mil millones al año, o sea, es una barbaridad de lana. Entonces, no sé por qué no lo han hecho, porque seguramente escasez de talento no debe ser ¿no? Su problema. Entonces, no entiendo y me llama la atención que esa industria se maneje de una manera tan precaria, tal como lo hizo la televisión abierta en su principio y bueno, y así. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, pues tenemos más preguntas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, que es para Nicola. Y Nicola, ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué sigue para la televisión y las salas de cine una vez que, digamos, ya las vacunas la mayoría tengan vacunas, ¿no? Que la nueva normalidad en su totalidad. Mira, la televisión seguirá existiendo. Yo creo que la televisión tradicional todavía tiene buena salud porque es un medio importante para generar awareness. Entonces, los anunciantes van a seguir usando televisión a pesar de todo. Creo que la televisión además va a proveer noticias, eventos deportivos, eventos en vivo, así que la televisión creo que todavía va a tener futuro. Y la sala de cine también, la verdad, porque al final de cuentas no vamos al cine a ver una película, vamos al cine a vivir una experiencia. Y el ser humano es deseoso de vivir experiencias. El ser humano es una criatura social por definición. Así lo han hecho miles y miles de años de historia humana, ¿no? Y bueno, aquí alguien decía que no regresaremos a la normalidad. Pensemos a la pandemia española, que arrasó el mundo de 1918 a 1920, duró un par de años, ¿no? Y todos andaban con cubreboca, Googles, con miedo, lavándose las manos, etcétera, etcétera. Terminó la pandemia española y hubo los años 20, que fueron los famosos Roaring Twenties. Así que yo creo que las salas de cine regresarán y serán un lugar donde vivir experiencia. Quizás menos que antes, quizás cada vez más nos gustará ver las cosas desde nuestra casa, pero repito, a las personas les gusta vivir experiencias, así que las salas de cine también estimo que seguirán existiendo. Oye, ¿sabes qué? Yo lo que no entiendo, y usted lo oyó aquí primero, o sea, para que me den crédito, yo no entiendo por qué mis amigos de cine, ¿saben qué haría yo si fuera Cinépolis? ¿Por qué no? O sea, el punto es, a ver, la pregunta es, en otro contexto, ¿por qué la gente no está viajando ahorita? O sea, olvídate de que te contagias y la madre. ¿Por qué? Porque a los lugares a los cuales viajarías, No hay nada que hacer. no hay nada que hacer, exacto. Entonces, ¿por qué no estamos yendo al cine? Puta, porque en el cine no hay nada que ver, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí me la compran? Yo, Totalmente. pero yo qué haría, y yo no sé por qué no se les ocurrió, y si conocen a alguien de Cinépolis, dígale que la idea usted lo oyó aquí. ¿Por qué no transmite Cinépolis hoy series? Hay que preguntarle a Ramírez, No seguramente sería no un era madrazazazazo. O pues sea, tú sí, imagínate, ¿no? En lugar de zumbarte 7 horas aquí en el sofá viendo la tele, vas a tu Cinépolis, el que te quede cerca, te ponen en una, ¿no? En una poltrona fantástica y cada 20 minutos que te traigan hot dogs, nachos y no sé qué, y te zumbas 7 episodios de 24. No se puede porque la organización Ramírez sigue pensando en vender palomitas y no Pero, en pero, las pero, nuevas pero, pero sí me plataformas. cacha, o sea, y ¿sabes lo que es trágico? Que deben de haber perdido hasta la camiseta, porque ya llevamos 9 meses en este numerito, 8, 9, Claro, 9 meses, ¿no? claro. Y que no se les haya ocurrido qué hacer para que la gente vaya al cine. O sea, es como de preprimaria. Primero, obviamente, medidas de seguridad, bla, 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 pero pon en la pantalla algo que merezca, por lo cual merezca la pena
salir. O sea, en términos generales nos quedamos en casa porque no hay mucho que hacer allá afuera, pero tan pronto encuentras un pretexto para salir, sales. O sea, asómate a cualquier centro comercial, asómate a algunos restaurantes y tal, y están atiborrados. ¿Por qué? Porque la gente sí tiene pretextos para acudir ahí. Me parece que sucede exactamente lo mismo con las salas de cine, bueno, y obviamente con los destinos de viaje, pero con las salas de cine actualmente. No vamos al cine porque no hay nada en la pantalla. Sí, en efecto, no vamos al cine, quizá por eso, quizá por eso. La muerte del autocinema por falta de autocinemas o por falta de presencia. Y además Ay, es incomodísimo, o sea, vas una vez de puntada. Yo me acuerdo cuando era chico, me llevaron una vez el típico, una torta de huevo duro, porque es lo que se estilaba en la época y tal. Además, los coches eran incomodísimos. Fuimos una vez y párale de contar. Ahora que estamos tan mal acostumbrados a que en los cines estamos como pachás, a ver quién es el guapo que se zumba más de una película, más allá de una puntada en su coche. Yo no creo que sea una opción viable al margen de la burrada de metros cuadrados que necesites para establecerte un autocinema, como no sé, en un predio en el Ajusco que, ¿no? Que invadas, no, pero en no cualquier nos garaje, sale. en cualquier estacionamiento de un centro comercial ahí caben los coches. Además es muy romántico, Álvaro. Sumamente. ¿Quién ve la película en un autocinema? Pues no sé, si quieres Vas chutarte comiendo, un viaje retro a una época que no te tocó, ¿no? vas Y comiendo la puntada papitas, de hagamos algo diferente, pero pues, hamburguesas, ya lo haces una gatos. vez y qué más. Y bueno, pues En fin, tenemos, bueno. tenemos muchas preguntas, entonces yo creo que sería bueno avanzar hacia la siguiente. Vale. Vamos a pasar a las preguntas del público, hay varias. Y bueno, esta es de Ricardo Salazar González, se me hace una buena pregunta. ¿Más demanda de entretenimiento es igual a mayor evasión a la realidad? Ah, totalmente. Totalmente de acuerdo, totalmente cierto. Exacto, sí, yo creo que sí, mientras más fastidiados estamos, pues más necesitamos poner el coco en stand-by, ¿no? Sí, Ay, ¿a totalmente de poco? acuerdo. No, 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 no. No estoy de ¿No? acuerdo. No todo el Ujú. entretenimiento es evadir la realidad. Ah, ¿no? Hay entretenimiento real, así, de series, de cosas de realidad, ¿no? Pero yo creo que, no sé, digo, y di la respuesta así de bote pronto porque me pareció clarísima, pero igual y si le rascamos resulta que no. Pero me parece Ay, que sí, en la medida en la que la cotidianidad es monótona, es adversa y es, ¿no? Es más, no vayas más lejos. Ahí te va una. Regresando al mundo de la televisión, hace muchísimos años hicimos mucha chamba para, literal, para la televisora de la Jusco. Y, bueno, para hacer una historia larga, corta, nos dimos cuenta que tampoco había que ser genio del marketing para eso, pero nos dimos cuenta de la función que cumplen las telenovelas, que era un vehículo de evasión. Y por eso la temática de la telenovela mexicana es como es, ¿no? Que todo es fantasía y todo es, ¿no? Son los sueños inalcanzables, pero hechos realidad. Es la niña huérfana, pero que reencuentra, bueno, una niña huérfana que tuvo una infancia terrible, atroz, no sé qué, y de repente 15 años más tarde entra a trabajar a la casa de un señor riquísimo que resulta que es su papá y entonces este señor se muere y le deja toda la lana y viven felices, ¿no? ¿A dónde voy con eso? A ver, ¿por qué en Finlandia no hay telenovelas? ¿Por qué en Dinamarca no hay telenovelas? Pues porque la gente no necesita escaparse de la realidad. Ya sé que el contraargumento es que el segundo país en el mundo donde hay más suicidios, despuesito de Japón, es Finlandia. Órale, ya vas. Pero yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, en la medida en la que lo que enfrentamos todos los días nos es adverso y difícil de digerir, híjole, un respirito ahora sí que, pues, mejor veamos las aventuras de Snoopy, ¿no? Te viene bien, yo creo. Pues yo nunca había tenido tanto conocimiento de cocina como este año. Y mira que me considero un muy buen cocinero, siendo hijo de restauranteros, pero estoy cocinando mucho mejor que antes. Y eso yo creo que es una realidad. O sea, el hecho de estar recluidos. O sea, hay muchos tipos de personas que se recluyen hoy en día en la pandemia. Hay los que se recluyen a llorar, los que se recluyen a, pues, documentarse, a ver tele, entrenarse, ver, pues a ver qué le sacan a la pandemia, ¿no? A ver qué el encierro.
Yo he aprendido a cocinar muchas cosas increíbles, así es que yo no sé. Es que mucha gente piensa que la tele es evadir realidad, don Ricardo, con todo respeto. Yo creo que sí hay tele todavía que es educativa y tele que es ilustrativa, ¿no? ¿O será? Pues, me late que eso es como que en Dinamarca, ¿no? No, no manches. O sea, Históricamente somos Dinamarca, mi Además estimado ya somos, Álvaro. y somos Dinamarca desde anteayer, ¿no? Desde el primero Claro, de, el ayer, primero de sí, del diciembre, primero de parece diciembre. ayer. se acaba de decretar eso, ¿no? Pero a ver, díganme una cosa. No me digan que AXN, ¿sí? Es evadir la realidad. Esos Uy, no me digas asesinatos que que están no. pasando todos los días. No, 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 pero te entretiene, o sea, te pone el Pues cerebro sí, o la mente en qué otro bien. lugar. Sí, Y, sí, sí. y Crime Scene Solution, y abren un cadáver y no sé qué. Bueno, para los estudiantes de medicina, pues es una buena forma, ya que no hay mucho anfiteatro ahorita, ¿no? Para el estudiante de ingeniería, a lo mejor es buena idea ver paisajes y ver presas. Yo tengo una visión un poco diferente del entretenimiento, Ujú. probablemente, pero bueno, cada quien tiene su visión, ¿no? Pero yo sí creo que hay partes de la televisión que son muy dignas, que educan, que hacen cosas muy interesantes, y otras partes de la televisión que, pues, cada quien Es su más, bullshit, ¿no? No sé. ahí te va una. Igual y me la compras. Los reyes del ocio son los ingleses, ¿no? O sea, y son los inventores de lo que tú me digas, ¿no? Del bridge, ¿no? Y de, ¿no? Tea time, yeah. El tea time. ¿Por qué el cricket dura? ¿Alguien se ha zumbado un partido completito de cricket? Hombre, son horas. Son días, o sea, duran 3 días y el marcador no lo entiendes porque quedan la goliza, que no son goles, pero Pakistán le ganó, tiene que ser medio excolonia, ¿no? Pero Pakistán le ganó a la No, India a Nueva por Zelanda. Dice. 7,200-4. O sea, así son los scores, así de raro, pero eso no es el punto que quiero hacer. Los ingleses inventan el badminton y el tenis y una serie de cosas, básicamente porque, lo del tenis me lo inventé porque el tenis es anterior al rol que voy a chutarme, pero porque durante el imperio se morían del aburrimiento. O sea, en serio, tú imagínate que tú eres no sé cuál era la figura en esa época, el gobernador de la India. ¿Qué sucede? No sucede absolutamente nada. O te mandan a Ceilán, ¿no? Cuando existía Ceilán. Sri Lanka. Y los días, o sea, y por eso se inventan estas cosas que son para matar el ocio. ¿Por qué? Porque la realidad que enfrentaban todos los días de manera permanente era horrorosamente aburrida. Entonces, yo sí me inclino pues, por lo que propone Ricardo, que es, pues yo creo que sí, que el entretenimiento es una manera de evadirte de la realidad. Es Sí, decir, no, totalmente. no siempre la realidad de la que te vas es catastrófica. O sea, el solito aburrimiento, perdona, quieres salirte del aburrimiento. Perdón, Sí, no, perdón. totalmente de acuerdo con tu punto, Álvaro. El entretenimiento es una manera muy buena para escaparse de la realidad y lo que las personas queremos en este momento es escaparse de la realidad. Muy bien, pues buena reflexión. Y pues tenemos más preguntas. La siguiente es de Mayra Daniel, me parece igual muy buena. ¿Qué opinan de la estrategia de cercanía que cultivan en medios sociales las plataformas de streaming? En Twitter se festejó mucho que Netflix le diera bienvenida a Disney Plus al territorio mexicano. Moisés, adelante. Definitivamente, todavía existen algunas personas ahora sí que de cejas pobladas y espíritu chocarrero de repente, que dicen que Twitter se va a morir. No, hombre, fue un súper hitazo, como dice la señora doña Mayra, fue un hitazo. O sea, las redes sociales son una súper herramienta para promover toda esta clase de cosas. Es el medio por el cual la mayor parte de los millennials y los Gen Y y los Gen Z se enteran de la realidad. Esta gente duerme con su teléfono en el buró y cuando suena su despertador, que seguramente está en su teléfono, o sea, ya no tienen despertadores de los clásicos, suena el teléfono y pim, pam, 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 se despiertan y ven su Facebook y ahí es donde dice cuál es la teleserie que sigue. Por supuesto que sí. Por supuesto que las redes sociales no son el presente, son el futuro de la humanidad. Y me voy a echar en contra de mis colegas a lo mejor,
pero la comunicación digital social es la nueva realidad que llegó para quedarse. Nos vamos a tatuar teléfonos muy pronto, ya existe la patente para traer un chip aquí metido en la mano. Lo único que falta es que lo aprueben la FDA y todos esos güeyes, pero que ya lo inventaron, ya lo inventaron. Vas a traer el teléfono acá, papá, tatuado abajo en la piel, ya, para no tengas problema, no tienes problema de pilas, se irriga con la sangre, o sea, es impresionante lo que va a pasar. Vamos a ser todos androides, robotoides, convénzanse, la humanidad se está transformando, eso es lo que va a pasar. Y eso tiene que ver con Netflix, ¿cómo? Exacto. Nos vamos a enterar de lo que lanza Netflix a través de un chip, pum, pum, a través de la red social. En vez de tener que, oye, Álvaro, ¿qué estás viendo en Netflix? No, ¿qué Álvaro ni qué 84? Vamos a levantar la porquería esta ahí. A ver, ¿qué me mandaron en Twitter? Ah, perfecto, esta es, si tiene 1 millón de seguidores, esa es la que voy a ver. Le vamos a creer más a la Marinola portátil a veces que a Nicola. Eso es triste, pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. El boca a boca famoso, el marketing de boca a boca, se llama de phone and phone ahora. Totalmente. Bien. Muy bien. Ya. Nicolás, ¿alguna opinión al respecto? No, nada. Muy bien. En ese caso, pasamos a la siguiente pregunta de Daniel García Franco. Y es que ¿por qué creen que existe? Álvaro, tal vez esto es para ti, no lo sé. ¿Por qué creen que existe la plataforma de la NBA, de la NHL, de la NFL, ATP y no existe una del soccer, siendo que es el deporte más visto a nivel mundial? Ándale, pues yo De hecho, hubo un intento en México de una plataforma de soccer que fue un canal de Chivas y no funcionó. Chivas a TV. ver, no será, a ver, ahí te va una. Yo creo que el acceso a las plataformas es limitado, ¿no? Esa es una. Y la tele abierta, pues, es tal cual. Es abierta. No tendrá que ver con que ahora sí que retomando la reflexión a la cual nos invitó Ricardo hace un momento, yo creo que el fútbol cumple una función social muy importante, una función social de escape, entre otras cosas, y ahorita me puedo chutar. Es más, ahí les va cuál es la función social que yo creo que cumple el fútbol, que es básicamente en una vida normal, como las vidas que la mayoría de nosotros llevamos, que son vidas así planas, y en las cuales, por lo tanto, no existen grandes picos ni grandes emociones. Lo que sucede con el fútbol es que vicariamente nos volvemos ganadores, ¿no? Y por eso depositamos tanta emoción en nuestros equipos. Entonces, en ese contexto, reconociendo que el fútbol cumple una función social, yo creo que a los gobiernos, o más bien es del interés de los gobiernos, el que el acceso al fútbol todavía sea universal, entendiendo que el appeal que tiene el fútbol es mucho mayor del que tiene la NBA, la NHL y bla, 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 que son ligas que nada más las pelan en los Estados Unidos. Entonces yo creo que va a pasar mucho tiempo, o más bien no consigo yo un mundo en el cual el acceso al fútbol esté limitado. Por eso es el juego bonito y por eso es el juego del hombre. Ay, ¿a poco no les gustó mi cierre? ¿Verdad que sí? No, apoteótico. No, entonces es el juego del hombre, está bueno, como dijo el perro. Yo dejé de ver fútbol del mundial, bueno, dejé de oír cuando me convencí que lo mejor era quitar el sonido a la narración del mundial de fútbol y mejor le hablaba a mi sobrino. Mi sobrino narraba mejor el fútbol que los narradores que había en la televisión y me convenció mi sobrino que había un gol cuando no había un gol. Me lo convenció de tanto oírlo. Yo también estoy de acuerdo que es el juego del hombre. Y bueno, Definitivo. muy bien, Moisés. Tengo un anuncio, perdón, que disculpe que interrumpa esta parte de las preguntas, pero tengo un anuncio muy, muy importante para ustedes y es para acabar el año con broche de oro. Es una iniciativa, bueno, más bien un curso, el cual desarrollamos especialmente para ustedes, el cual se llama Marketing para la Vida Real. Les voy a compartir pantalla para que puedan saber un poquito acerca de él, la información
Y bueno, realmente pues es para que obtengan las herramientas, metodologías y trucos que pueden aplicar desde ya, antes de que acabe el año, o para iniciar el 2021 con nuevas herramientas y habilidades para enfrentar el nuevo mundo. Y bueno, les voy a contar de los 3 módulos. El primero es entendiendo los retos de marketing en la actualidad. El segundo es marketing lateral y out of the box thinking. El tercero es digital marketing. Claro está, impartido por los expertos. El día de hoy se aprovechan, tenemos una promoción de 1,999 pesos, tiene una duración de 5 horas y la fecha de inicio es el 8 de diciembre. Los días serían martes, miércoles y jueves de 7 a 9 p.m. Si les interesa y quieren hacer válida esta promo, dejen su correíto en el chat de una vez, por favor. Muchas gracias. Ahí les mandaremos más información y, claro, respetaremos esa promoción. Y bueno, después del corte informativo, todavía tenemos tiempo de una pregunta. Y bueno, la siguiente pregunta es de Claudia León. Pregunta, ¿están creciendo las plataformas en número y contenidos? ¿Hasta dónde creen que llegue este crecimiento? ¿Llegará un momento en que se inicien fusiones? Seguramente sí, como sucede en todos los negocios cuando llegan a una etapa de madurez. Todavía estamos en una etapa donde hay espacio para todos, donde todavía hay cancha para que todos puedan competir felizmente. Eso está destinado a acabarse porque el mercado, como cualquier cosa, es finita. Y cuando nos aproximemos a este colmo del mercado, lo que va a suceder es que va a haber fusiones, algunos actores van a desaparecer, otros se van a consolidar, otros más nuevos van a llegar y otros van a salir del mercado. Muy bien, Álvaro, ¿ustedes qué opinan? Coincido, es una industria joven, de cualquier manera como quieras medirla, y efectivamente en algún momento habrá fusiones y tal, pero para eso falta un ratote. Yo sostengo que la industria todavía se maneja de una manera súper precaria, y en ese contexto el concebir fusiones suele suceder, o bueno, sucede de hecho, como lo describe tal cual Nicola, ¿no? En mercados maduros y bajo otras condiciones que todavía no se presentan. Muy bien, Álvaro. Y bueno, tenemos una preguntita más. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿cuál es la opinión acerca de cómo será el reacomodo de la industria de los medios de entretenimiento? ¿Cómo será el reacomodo? Exacto. O sea, ¿qué creen que suceda con los medios de entretenimiento de aquí a unos años en general? ¿Algún otro cambio que no tengamos previsto? Sí, yo creo que sí va a cobrar importancia. Este ha sido el patito feo e ignorado básicamente por los anunciantes, el patrocinio de los eventos. Se gasta mucha lana, pero muy mal gastada. Yo creo que en la medida en la que las personas estemos saliéndonos de la tele, o sea, veamos menos tele, porque es lo que está sucediendo, y empecemos a salir nuevamente al mundo, van a cobrar relevancia el patrocinio de eventos, pero de una manera estratégica. Y va a ser en ese momento, va a ser cuando Televisa se dé así, de topes en el coco, por haber vendido la participación que le quedaba, por ejemplo, en Ocesa, ¿no? Esa es es una reflexión rapidísima, pero ahí lo que debería haber hecho Televisa es, en lugar de haber desarrollado Blim, más bien con esa lana, haber aumentado al máximo su participación en Ocesa. ¿Por qué? Porque si la gente está saliéndose de la tele y lo que los anunciantes quieren son ojitos, y si los ojitos están en los eventos, pues yo me voy a convertir en el zar de los eventos. Y es ahí entonces la lana que Unilever no me está dando en la tele, me la va a dar en el Auditorio Nacional, en el Foro Sol y en la gira de Jamanex. Esa es la realidad. Entonces, yo que anticiparía eso, que finalmente el negocio de los patrocinios va a cobrar una relevancia estratégica. Perfecto, Álvaro. Pues muchas gracias. Hemos llegado al final de la charla el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Hoy hubo mucha participación. Así debe de ser. Recuerden, como les anunciamos, la siguiente charla va a estar muy buena y no se la pueden perder. Inviten a más gente porque ya vamos a empezar a abrir el micrófono.
para preguntas concretas, por supuesto, pero para que ustedes las puedan hacer y también dar un breve espacio su opinión al respecto. ¿Vale? Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto es Back to Business. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 p.m. Recuerden, si quieren aprovechar la promo del curso Marketing para la Vida Real, dejen su correo en el chat. Es la última oportunidad. Ya se va a acabar la charla. Y bueno, gracias expertos, gracias a todos. Nos vemos el siguiente miércoles. Muy buenas noches. Gracias, Mil. Buenas Saludos. noches. A cuidarse. Gracias, Chao. hasta luego. Que Bye. estén bien.